Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno con motivo de la presentación del proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. La energía es la que pone en movimiento y sustenta el desarrollo económico de un país. El proyecto de ley que hoy se presenta ha sido redactado con la activa participación de los principales actores del sector. Es una herramienta que tiene por objeto multiplicar la inversión, la producción y las exportaciones de petróleo y gas natural y el trabajo de los argentinos. Encabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor Ministro de Economía, Martín Guzmán, el señor Secretario de Energía, Darío Martínez. Se encuentran presentes el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y señores gobernadores y gobernadoras de provincias productoras de hidrocarburos, de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Chubut, Mariano Arcioni, de Neuquén, Omar Gutiérrez, de Río Negro, Arabela Carreras, de Santa Cruz, Alicia Kirchner, de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. De manera virtual nos acompaña el señor gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y se encuentran también representantes de las provincias de La Pampa y Mendoza. Asisten asimismo señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales y provinciales, legisladoras, legisladores, directivos de empresas petroleras, industriales y de servicios del sector hidrocarburífero y representantes de los trabajadores del sector. En el inicio de este acto escuchamos al señor Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. Bueno, buen mediodía a todos y todas, señor Presidente de la Nación, señores ministros, gobernadores, a toda la industria, representantes de los trabajadores, CEOs, sectores pymes, ministros de las provincias. La verdad, muy contentos que estén hoy aquí acompañándonos en este importante día. Si me permite, señor Presidente, simplemente recordarle, hace entre 9 y 10 meses estábamos en este mismo lugar, también con Martín, en el lanzamiento del Plan Gasar. Muchos de los que están hoy aquí presentes estaban ese día. Y en ese momento de una incertidumbre tremenda, producto de la pandemia, usted tomó una decisión de previsibilidad y certeza a un sector, y el sector respondió rápidamente. Se puso en marcha el Plan Gasar con resultados que muy rápido hoy podemos aquí, meses después, valorar. No solamente se frenó el declino del orden del 8% que traíamos, sino que en los meses de invierno estuvimos en una producción 3% superior al mismo mes del año pasado. Logramos un ahorro fiscal de 78.000 millones de pesos, un ahorro en divisas de 1.150 millones de dólares, por esa decisión de valentía y coraje que tuvo Presidente de lanzar una herramienta como el Plan Gasar. Además, recuperamos 11.000 puestos de trabajo de los muchos que se habían perdido. Y como en todas las medidas que nos mandata tomar, es siempre con los trabajadores adentro, así que eso también hay que plasmarlo y contarlo. 9 meses después estamos viendo esos excelentes resultados. También logramos récord históricos de fractura de no convencional. Y en petróleo también estamos con resultados muy positivos, más allá de estos 134.000 millones de metros cúbicos de gas que estamos inyectando ahora. También en petróleo 521.000 barriles día, es un número por encima del promedio 2016-2019. Y eso tiene que ver con, nuevamente, decisiones que
que ha tomado este gobierno nacional de Alberto y Cristina, pero que también el sector respondió como debía hacerlo. Ahora estamos casi 10 meses después con nuevas instrucciones. Y como me ha planteado usted, presidente, vamos por más producción, por más trabajadores en sus puestos de trabajo, por más pymes que se vayan sumando de manera creciente en la cadena de valor, por más industria nacional que produce los bienes necesarios para incorporar y también sustituir importaciones. Y este es el desafío que nos ha planteado en esta idea de impulsar la actividad hidrocarburífera. La verdad que las instrucciones han sido muy claras, conformar una herramienta, un proyecto de ley con la mayor amplitud posible, y nos pusimos a trabajar en eso. Conformamos un equipo que ha sido coordinado por el contador Ariel Kogan, que está acá presente, por Demian Panigo, por todo el equipo de la Subsecretaría de Hidrocarburos, con la subsecretaria Maggie Videla, la primera subsecretaria mujer que tenemos en la cartera, pero además con todo el equipo técnico del ministro Guzmán, que lo ha puesto a disposición con indicaciones muy claras. Empezamos esas jornadas de mucho trabajo. También lo vi por ahí a Federico Bernal del Enargas. Los veo a los ministros que han participado, ministro de Ciencia y Técnica, ministro de Producción, ministro del Interior. Digamos, ha sido un trabajo interministerial muy importante, pero también con las provincias consultando y con sus ministros cuáles son los temas más importantes que deberíamos encarar. Y esas instrucciones nos llevaron a conformar esta herramienta que estamos presentando en el día de hoy. Los recursos que están en el subsuelo, para transformarse en riqueza de los pueblos, necesitan un proceso. Y ese proceso debe ser coordinado en un círculo virtuoso. Para eso hace falta coordinar no solo todos estos actores, sino miles de argentinos y argentinas más en esa cadena de producción. Es importante que los operarios, los ingenieros, los profesionales, las empresas decidan invertir. Es importante el dinamismo de las pymes para sumarse y adaptarse. Es importante cómo administran los gobernadores los recursos, dado que de acuerdo a lo que está muy claro en la Constitución son los dueños de los recursos. Las productoras que se animen a transformar y a invertir para transformarlo en producción, pero eso hay que hacerlo de la manera más inteligente. Y tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como la vicepresidenta nos han mandatado a generar una herramienta legislativa para dinamizar eso. Y hoy estamos presentando justamente esta herramienta. Y en la instrucción del presidente de volver a dar, aún en este mundo de pandemia, de incertidumbre, de inestabilidad, volver a dar certeza, volver a generar reglas claras para generar confianza en la actividad. Por eso el proyecto de ley, señor presidente, y a todos los presentes les cuento, establece un horizonte de 20 años de estabilidad fiscal tributaria, también de beneficios en ese horizonte. Por supuesto que a esa incertidumbre se le contesta con más previsibilidad y con más confianza. Y no tengo dudas que va a dar su respuesta. Pero también ahí están los objetivos que nos planteó, señor presidente, que deberían buscar este proyecto de ley. Lograr aumentar la producción de hidrocarburos, por ende asegurar la soberanía energética, resolver el problema del mercado interno, pero también generar saldos exportables y de esta manera conseguir divisas que fortalezcan el Banco Central de la República Argentina. Todo eso atravesado por un valor agregado nacional creciente que genere más trabajo e industria. Esta decisión que está hoy firmando y elevando al Congreso es una gran decisión para esa gran oportunidad. Pero también, tanto el presidente como la vicepresidenta nos marcó lo importante de sostener los derechos de los trabajadores, de sostener los derechos de las provincias en materia de recursos, pero también en materia tributaria, también de darle la participación necesaria en el momento de aprobar los proyectos especiales. Y todo eso está plasmado, como nos solicitó el señor presidente, en este proyecto de ley. Para
El petróleo establecemos un régimen general donde se establece la figura de las exportaciones garantizadas, crecientes a medida que aumente la producción en el país, también atado a desenvolvimientos individuales, también relacionado a aquel que soporta el mercado interno en mayor proporción, también aquel que se hace cargo de frenar el declino en las áreas con declino técnico más pronunciado, tienen un plus en cuanto a los reconocimientos y a los incentivos, aquella productora que contrata empresas recuperadoras regionales o nacionales para pozos de baja productividad o inactivos, también hay un reconocimiento y un plus adicional, porque como bien nos mandató usted y el ministro de Economía, lo importante es reactivar la producción de hidrocarburos en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Y hemos buscado en el proyecto tener muy claro esto. Así como hay un régimen general de petróleo que establece la exportación garantizada y la libre disponibilidad del 50% de las divisas en función de la exportación, también hay un régimen general para gas, que lo que hacemos es institucionalizar el Plan Gasar con contratos plurianuales. Volvemos en este esquema de reglas claras, de previsibilidad que buenos resultados nos viene dando, porque así debe ser la política energética. También hay un régimen para proyectos especiales, donde, como le decía, depende de dónde se realiza y dónde se ejecuta, la provincia donde se va a ejecutar tiene la decisión también de participar en la aprobación de ese proyecto especial. Pero esos proyectos especiales tienen otros objetivos en función de lo estratégico y de lo necesario y también en función de las áreas en las que están. Volvemos a premiar aquellos proyectos que se desarrollen en convencionales en áreas con declino o en áreas marginales, todavía mucho más, como también nos mandató. Planteamos también la necesidad de inversiones en origen, con incentivos adicionales a las inversiones de hidrocarburos en origen, porque también entendimos este pedido de Alberto y de Cristina de entender que esto también es una herramienta de desarrollo regional. En esos proyectos especiales contemplamos el almacenamiento subterráneo. Esa es la única modificación a la ley de hidrocarburos, la creación de la concesión de almacenamiento subterráneo. Luego en el resto es un régimen de promoción de inversiones. También la producción offshore, el resto de las inversiones de industrialización con hidrocarburos. Entendemos que es una gran herramienta en cuanto también al capítulo de proyectos especiales. Lo que atraviesa también este proyecto y cualquier otro de este gobierno son temas que quizás no están directamente relacionados con la política energética, pero que comienzan a estarlo en esta ley y van a estar en cualquiera de las decisiones que tomamos por mandato suyo y del ministro de Economía, que es la perspectiva de género. Hay un incentivo, también un fondo para financiar becas, para tener esa perspectiva de género y tener profesionales formados en la materia, pero además una disminución de los aportes patronales a aquellas plantillas que tienen la perspectiva de género al momento de presentarla. También en materia de medio ambiente, que es algo que debe atravesar y atraviesa cada una de nuestras decisiones de nuestro gobierno, independientemente de la política energética, tenemos que trabajar en eso. Ese es el horizonte que usted nos marca, señor presidente, y está plasmado un capítulo referido a esto, también creando un fondo para financiar proyectos, pero además en la presentación de los planes de inversión de las productoras, aquellas que nos presenten proyectos más amigables con el medio ambiente van a tener beneficios por encima en cuanto a las exportaciones garantizadas y al acceso a la disponibilidad de divisas. Pero toda la ley, como dije al principio, y cualquier decisión nuestra siempre es con los trabajadores adentro, está atravesado por un esquema de cuidar los derechos, de cuidar y de generar más puestos de trabajo y también de mayor valor agregado nacional en cualquiera de las decisiones que tomamos. Por eso entendemos que las pymes se tienen que sumar cada vez más, las pymes regionales a la cadena de valor, la industria nacional que está en todo el país,
porque también se producen bienes para el desarrollo del petróleo en Mar del Plata, en Santa Fe, en Córdoba, en el conurbano, en Buenos Aires mucho, con lo cual entendemos que esta herramienta también va a dinamizar toda la economía del país. Eso es, en resumen, los capítulos de este proyecto de ley, señor presidente y señores presentes. Ahora viene esta gran decisión de elevarlo al Congreso de la Nación para que sea el Congreso el que termine de debatir y discutir este gran proyecto y luego nuevamente a todos los que estamos aquí presentes el desafío de con esa herramienta, con esa ley ya sancionada, lograr los objetivos que se plantea y aumentar la producción de gas de petróleo en el país con estos parámetros que hemos definido. Así que le agradezco, señor presidente, por su confianza, señor ministro, por todo el trabajo de todo su equipo que ha estado siempre a disposición y gracias a ustedes por estar presentes hoy, pero por sobre todas las cosas, por estar presente el día que esto sea una ley y poner en marcha este gran proceso de producción en la Argentina. Muchísimas gracias. Los invitamos ahora a ver el video presentación del proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. La Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que impulsa el gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, permitirá generar un círculo virtuoso de inversión, creando nuevos puestos de trabajo de calidad, aumentando la producción y multiplicando las exportaciones y el ingreso de divisas al país. Construida escuchando la opinión de las provincias productoras, las organizaciones de trabajadores, las empresas productoras, las cámaras pymes regionales y los industriales nacionales, tiene como principal objetivo multiplicar la producción y la exportación de hidrocarburos, garantizando el suministro de petróleo y gas al mercado interno. Abarca incentivos y tratamientos diferenciales para cada tipo de hidrocarburo y características de explotación para que todas las cuencas del país cuenten con esta herramienta para motorizar la creación y el desarrollo de nuevos puestos de trabajo de calidad y las economías y las pymes regionales, incorporando valor agregado nacional, fomentando la industria y la tecnología argentina. Por primera vez se instrumenta la figura de las exportaciones garantizadas a partir de la producción incremental que logren las empresas, estableciendo así un flujo creciente de divisas para seguir fortaleciendo las reservas del Banco Central. Esta herramienta genera una necesaria previsibilidad normativa, tributaria y de incentivos en materia de inversiones, contemplando estímulos especiales y particulares destinados a la exploración y explotación convencional, la puesta en producción de pozos de baja productividad hoy inactivos, el desarrollo de la producción offshore, la explotación no convencional y proyectos de transporte e industrialización de hidrocarburos, promocionando su industrialización en origen y poniendo especialmente énfasis en el cuidado del ambiente. Además, el proyecto promueve la perspectiva de género en la formación profesional y en la integración de los planteles directivos y técnicos de las empresas del sector. Con esta ley, el Gobierno Nacional sigue dando pasos firmes en la reconstrucción de un país más federal, con más desarrollo, más energía y más oportunidades para todas y todos. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, presidente. Darío, gobernadores, gobernadoras, Axel, Arabela, Alicia, Omar, que me falta, Gustavo, Mariano, presidente de la Cámara de Diputados, Sergio, a los ministros y ministras presentes y al sector privado que nos acompaña. Quiero empezar por reconocer el valor de lo que hoy se presenta y el valor de la gestión, del trabajo que hay detrás de la articulación de un proyecto de ley importante para construir una Argentina con más oportunidades, una Argentina con mayor estabilidad. Y en ese sentido, Darío, te agradezco por todo el trabajo de articulación que has hecho con múltiples equipos en el Estado, con equipos ministeriales de las provincias, con el diálogo con el sector privado, y que es una línea que viene ocurriendo ya desde el año pasado, como mencionabas, con lo que fue el Plan Gas-AR,
que ha resultado en algo positivo para la Argentina, que es poder frenar el declino en la producción de gas y así contar con condiciones más adecuadas para la estabilidad macroeconómica, condiciones más adecuadas para el crecimiento de la producción y la generación de trabajo. Y este proyecto de ley se enmarca en la misma lógica, que es la lógica de seguir construyendo una economía, una Argentina con más oportunidades, una Argentina con más producción, una Argentina con más trabajo, una Argentina con menos angustias, una Argentina con más previsibilidades. Y previsibilidades para todos los sectores. Previsibilidades, por empezar, para toda nuestra gente, que eso es a lo que apuntamos. Y previsibilidades, por supuesto, que es parte de esto, para lo que es la actividad productiva, para las decisiones de gasto, para las decisiones de inversión. Y es una agenda integral en la cual el Ejecutivo y el Poder Legislativo han trabajado de la mano, que requiere de que, por un lado, el mercado interno continúe creciendo y, por otro lado, Argentina tenga cada día más capacidad de producir aquello que también genera divisas. Porque esto es muy sencillo, para que la economía pueda crecer, pueda sostener su crecimiento, para que ese crecimiento se pueda dar de una forma estable, es muy importante que el crecimiento del mercado interno vaya acompañado por una mayor generación de dólares, de divisas, que nos permita no chocarnos contra situaciones que nos desestabilizan en el frente cambiario. Y esa es la Argentina que se viene construyendo. Y esos resultados los muestran los datos, están ocurriendo. La Argentina hoy está en ese sendero. Y como planteábamos, esta es una agenda que requiere de ir diseñando reglas de juego que permitan el desarrollo de los sectores que tienen por aportar en la Argentina en cuanto a generación de trabajo, en cuanto a agregación de valor, en cuanto a generación de divisas. En estos 21 meses ya llevamos de gestión, se aprobaron y se sancionaron 15 leyes económicas. Todas leyes económicas en las cuales el resultado ha sido el de cuidar a nuestra gente. Es una agenda en la cual la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación han tenido un rol central y que nos han permitido ir construyendo en condiciones extremadamente difíciles, históricamente difíciles, las condiciones para que la economía pueda estar transitando un proceso de recuperación económica que sabemos que está asociado todavía a enormes dificultades y problemas que trabajamos para ir resolviendo, y para que esa recuperación económica pueda persistir en el tiempo. Y en ese sentido, la energía es clave. Es parte de lo que nos ha generado en distintos momentos de nuestra historia problemas de inestabilidad macroeconómica. Bueno, esto Axel lo sabe muy bien porque él hizo mucho en ese sentido para poder resolver el declínio energético que venía transitando la Argentina, que se detuvo y se revirtió solamente por 2 años, entre el 2013 y el 2015, a partir de lo que fue el rol estratégico que jugó YPF sobre la base de la Ley de Soberanía Energética. Pero desde el 2015 hacia adelante, bajo lo que fue el esquema de la administración que nos precedió, todo se revirtió y eso fue uno de los factores que contribuyó al lamentable descalabro macroeconómico que vivió la Argentina. Y es en ese contexto que nosotros estamos gestionando, en el contexto de una doble crisis, buscando una doble recuperación. Nosotros gestionamos un país en el cual no existía el crédito, porque el crédito se rifó en un periodo de 2 años, entre el 2016 y el 2018. Un país en el que ni siquiera había posibilidad de que haya un mercado de crédito en nuestra propia moneda. Y un país al cual, como a todo el mundo, le llegó una pandemia, que no es lo mismo que llegue una pandemia a una situación en la cual se cuentan con instrumentos,
No es lo mismo como le llega la pandemia a los países de Europa o a los otros países de la región que a una Argentina que no tenía instrumentos. Y en ese contexto de notable escasez y de falta de instrumentos y de hartazgo, de intranquilidad, de ansiedad, se ha hecho un trabajo de definir prioridades, siempre cuidando a nuestra gente, cuidando la salud, cuidar el tejido productivo y el tejido social de la economía y de la sociedad, para que podamos pasar de una etapa de hartazgo, de una etapa de angustia, de una etapa de intranquilidad a una etapa de oportunidades, a una etapa justamente de previsibilidades y de tranquilidad. Y ese es el camino en el que está hoy establecida la Argentina, como decía, por supuesto con enormes desafíos hacia adelante y con mucho aún por hacer. Hay un capítulo al que Darío se refería en el proyecto de ley de hidrocarburos al que quiero darle particular importancia, que tiene que ver con construir un camino de sustentabilidad. Y la sustentabilidad en un sentido amplio. La sustentabilidad es un concepto multidimensional. Tenemos que entender que el mundo está yendo hacia un lugar al que necesita ir, que es el de la sustentabilidad ambiental. Y que nosotros debemos ir adaptando nuestra estructura productiva de una forma que al mismo tiempo nos permita transitar hacia una estructura productiva sustentable y que podamos tener un sendero de desempeño socioeconómico que permita ir creando oportunidades, que nos permita estar en el camino de la estabilidad macroeconómica. Y es con esa lógica también que se diseña este proyecto de ley de hidrocarburos, sobre el cual le pedimos al Congreso de la Nación que nuevamente nos acompañe. Es con la lógica de que se va transitando de una estructura en donde hay mayor quema de combustibles a una estructura en donde prevalece en una mayor fracción la producción de gas, se va dando un paso hacia adelante con respecto a la alternativa que Argentina podría sostener desde el punto de vista económico y se incluye en un conjunto de incentivos para poder ir modernizando los equipos de producción y que la Argentina pueda seguir en el camino de la transición productiva y energética y así poder ir construyendo la economía que va a ser sostenible desde lo macroeconómico, sostenible desde lo social y por supuesto también desde lo ambiental y que nuestros jóvenes vivan en ese país que buscamos construir. Hay algo que me gustaba mucho de lo que Cristina decía en Tecnópolis hace unos días, que es esta idea de la persistencia en las convicciones y la terquedad por un lado, y al mismo tiempo la adaptabilidad por el otro. Nosotros hemos gobernado 21 meses en un contexto, Alberto, de enorme incertidumbre, un contexto realmente de enorme incertidumbre en donde la adaptabilidad ha sido fundamental. Porque ese contexto es cambiante y todo el tiempo hay que estar dando respuestas, pero siempre sobre la convicción de que cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de cuidar a nuestra Argentina, siempre. Y ese es el camino y la filosofía sobre la cual buscamos seguir construyendo para la Argentina. Yo recuerdo en estos 21 meses de gestión ejemplos concretos que nunca olvidaremos. Por ejemplo, en el momento más duro del salto de la brecha cambiaria, ¿sí? Hablando entre todos nosotros, junto al presidente, junto a Sergio, junto a Máximo, Axel, siempre ayudando, siempre buscando cuidar a nuestra gente. Y además de la experiencia que muchos de nosotros vivimos, en donde en la Argentina se ha descuidado en buena parte de nuestra historia a nuestra gente. Y siempre buscando cuidar a la Argentina, ir adaptando en un contexto cambiante de gran incertidumbre, junto a Cristina. Recuerdo, por ejemplo, Sergio, cuando junto a Máximo fuiste a conseguir votos para la enmienda presupuestaria para poder limpiar parte de ese problema de la especulación financiera que le había quedado a la Argentina producto de haber dejado entrar los capitales de una forma indiscriminada a especular y no
justamente a la economía real, a que haya, por ejemplo, mayor producción energética en la línea de lo que Darío Martínez está planteando. Y cuando salieron a hacer lo posible para que el Congreso nos dé las condiciones para tomar las medidas que había que tomar para poder ir limpiando, resolviendo parte de ese problema, y es algo que se fue logrando, y una medida concreta que se logró, y pudimos revertir ese salto en la brecha cambiaria que se había dado. Y así hemos ido adaptándonos en este contexto histórico tan difícil en el cual nosotros actuamos de cara a la historia. Y en un contexto en el que aún quedan cuestiones muy graves que se le impusieron a la Argentina por resolver. Nos quedan esas cuestiones por resolver. Una muy grave es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y en la línea de lo que hoy se está anunciando, que busca potenciar el desarrollo de la producción energética en la Argentina, muchas veces nos enfrentamos con Darío a situaciones en las cuales vemos con claridad que la Argentina tiene grandes oportunidades de proyectos de inversión. Un ejemplo claro es toda la red de gasoductos, sobre la cual venimos hablando y sobre en el presupuesto que hoy estaremos enviando al Congreso de la Nación, habrá partidas presupuestarias para construir una mejor infraestructura, una mejor red, ampliar la red de gasoductos en la Argentina y poder potenciar la producción y la distribución, el transporte del gas. ¿Sí? Y nosotros estamos viendo cifras como, por ejemplo, entre 2.000, 4.000 millones de dólares, o el equivalente en pesos a esa cantidad, y uno dice, se tomaron 45.000 millones de dólares, y la Argentina tenía todas estas oportunidades, todos estos proyectos de inversión, que nos hubieran permitido efectivamente poder potenciar las capacidades productivas en la economía real, poder generar más trabajo, poder generar más estabilidad cambiaria y, por lo tanto, bajar la inflación. Y no se usó, le pese a quien le pese, no se usó un solo dólar de esos 45.000 millones de dólares que se tomaron para efectivamente mejorar la capacidad productiva de la Argentina. Nosotros nos enfrentábamos con esto a la hora de diseñar la ley de presupuesto para el año próximo, el 2022. Y hacíamos la cuenta y decíamos, si tuviéramos que pagar todos estos miles de millones de dólares, los 19.000 millones de dólares de capital que enfrentamos con el Fondo Monetario Internacional, como parte de los 45.000 millones de dólares que se tomaron a pagar en un periodo de 4 años, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Saben lo que eso significaría? Que en vez de haber 2,4% de inversión en obra, del producto en inversión en obra pública, tendría que haber cero. ¿Sí? Olvidémonos de los gasoductos, olvidémonos de cualquier cosa, de las rutas, de las escuelas, de los jardines de infantes, olvidémonos de todo eso. Significaría también, por ejemplo, que habría que hacer, ahora sí, un mega tarifazo en la línea de lo que hizo el gobierno anterior, o peor, porque Argentina no contaría los recursos como para proteger la situación de los sectores más vulnerables. Significaría que tendría que haber un recorte en el presupuesto de la ciencia y del desarrollo tecnológico. Justamente el camino contrario a aquel en el cual la Argentina está yendo. Lo veo al ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, con quien se ha trabajado para fortalecer al sistema científico argentino y que haya más recursos, y una ley el año pasado, nuevamente, con el apoyo del Congreso de la Nación, que fortalezca a nuestro sistema científico, entendiendo que debemos construir una sociedad que genere conocimiento y aplique ese conocimiento a la producción. Bueno, Matías Culfas significaría que habría muchas menos partidas para el crédito productivo. Significaría una Argentina con una caída brutal de la actividad y una destrucción de las oportunidades. Una Argentina con más angustia, con más hartazgo, con menos oportunidades. Y lo que nosotros hacemos es resolver problemas en un contexto muy difícil. Muy difícil. Y siempre, cada una de estas cuestiones que abordamos lo hacemos con una brújula muy clara, que es cómo podemos mejorarle la vida a la gente. Escuchando. El escuchar es muy importante. Y el adaptarse a partir de escuchar, pero siempre con esa convicción bien definida, buscando transitar este momento histórico de modo de haber dejado una Argentina mejor.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Darío, por todo el trabajo y también muchas gracias a los equipos de Darío y a los equipos de las distintas partes del Estado, al sector privado, a los gobernadores, a Sergio por todo el trabajo conjunto para poder llevar a cabo una articulación de reglas de juego que logre, que esté en la línea del espíritu de aquello a lo que apuntamos. Muchas gracias. Señoras, señores, en este acto de presentación del proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, buen día a todos y a todas. Un gusto tenerlos aquí para anunciar este proyecto de ley que va a ser tratado por el Congreso y que va en un sentido muy claro, que es tratar de mejorar la capacidad productiva, en este caso de hidrocarburos y de gas, que la Argentina necesita. Es una ley que tiene, bueno, los contenidos ya lo han explicado muy bien el ministro y el secretario, pero que tiene un rasgo distintivo, que es una ley donde todos fueron oídos, todos fueron escuchados y todos aportaron para ver de qué modo esta ley se hacía mejor, se hacía definitivamente conveniente, fructífera para el futuro. Nosotros llevamos trabajando ya casi 2 años en impulsar la producción gasífera y la producción hidrocarburífera, petrolera concretamente, a partir de la puesta en marcha de lo que fue el Plan GASAR o el Plan Gas 4, como lo llamaba yo, y que funcionó, definitivamente funcionó. Y funcionó tanto que hoy nos permite pensar en garantizar exportaciones de gas a países vecinos y de buscar oportunidades de exportaciones de gas a Brasil. Para lo cual hay que hacer todo ese tendido de gasoductos del que estamos hablando. Y eso es algo que nos alegra porque también nos ha permitido de ir bajando los niveles de importación de energía que teníamos nosotros años antes y que significaba una salida de divisas y un desequilibrio de nuestra balanza comercial. Con lo cual, yo celebro que podamos estar mandando en un contexto muy complejo como fue el contexto de la pandemia, que podamos estar mandando una ley construida entre todos, entre el Estado, entre los inversores privados y entre los sectores del trabajo, que también para nosotros son muy importantes, porque en toda nuestra lógica, la idea de alguien que invierte y arriesga y produce convocando al trabajo es muy importante, es muy importante. Y cada pozo que se inicia, cada lugar de exploración que se inicia, son ciudades que empiezan a abrirse alrededor y a desarrollarse alrededor de esos lugares y que permiten en la Patagonia, que es un lugar tan extenso, tan árido, tan complejo, buscar mejores condiciones de vida. Con lo cual, el plan tiene una ambición muy grande. Tiene la ambición de que la Argentina produzca en exceso, exporte los excedentes, ingresen los dólares que hacen falta, en un momento donde a la Argentina esos dólares le hacen mucha falta. Y para eso hemos decidido dar certezas, para que nadie ande a ciegas viendo a ver cómo puede cambiar esto en los próximos meses o en los próximos años. Por eso es un plan que prevé 20 años de estabilidad en materia fiscal, y el que invierte conoce cuáles son las reglas que no serán alteradas. Y son reglas además que son beneficiosas para el Estado, o sea, son condiciones fiscales que son beneficiosas para el Estado también. O sea, el Estado puede garantizar esa estabilidad y también beneficiarse con esa estabilidad. No renunciar a buscar recursos donde los necesita. Tiene todas las condiciones de las que habló Darío, no solamente ver cómo se
de algún modo se regula estos reservorios que quedaron vacíos de gas y hoy sirven de depósitos de gas. Lo miro allí al amigo Bulgeroni y al amigo Ernequian, que no sé por dónde anda, pero allá lo veo, y que ellos tienen adelante, han llevado un proyecto muy importante también de reservorios de gas que fueron antiguos pozos, que han quedado vacíos y que hoy sirven de reservorios. Y eso había que reglamentarlo, como hay que reglamentar mejor y establecer claramente las condiciones offshore que le van a permitir a Buenos Aires ser una provincia petrolera, que es lo único que le falta. Dice serlo porque tiene todo el refinamiento, pero bueno, le falta sacar petróleo y estamos viendo ahí en las costas atlánticas, si cerca de las costas atlánticas hay la posibilidad de sacar petróleo offshore. Todo eso está reglamentado en esta ley, que es una ley que ha permitido abordar absolutamente todos los temas de producción petrolera y gasífera. En un tiempo también donde tenemos que garantizar la sustentabilidad de todo esto. Porque para nosotros el cuidado del ambiente no es un tema retórico, es un tema que nos preocupa y con el que estamos profundamente comprometidos. Por lo tanto, toda esta producción tiene que hacerse preservando el acuerdo social y la sustentabilidad ambiental. Y tenemos que ir viendo cómo también se van incorporando las nuevas formas de energía sustentables, no extractivas, que seguramente serán en el futuro las energías de reemplazo, cuando las reservas del mundo por ahí empiecen a fenecer, poder contar con las energías eólicas, con las energías solares y ver de ese modo cómo poder seguir adelante el desarrollo productivo. Yo celebro que lo hayamos podido hacer esto también en un tiempo muy difícil para nuestra economía, con lo cual para nosotros es una gran apuesta como Estado y como Gobierno lo que estamos haciendo. Recién hablábamos con Martín porque hoy tenemos que presentar el presupuesto y la verdad es que presentamos el presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos. Pero la realidad es que eso exige seguir adelante una negociación con el fondo y conseguirla y lograrla. Pero lo cierto es que si ese acuerdo no existiera, nosotros tendríamos que hacer frente al pago de 19.000 millones de dólares el año entrante. Y las condiciones serían absolutamente otras, absolutamente distintas. Y no solamente serían distintas en potencial de inversión de todos ustedes, sino también sería distinto en las posibilidades que el Estado tiene de promover el desarrollo que queremos promover. No solamente se vería afectada la obra pública, se vería afectada la educación, se vería afectada la salud, se vería afectado el crédito para la empresa, que para nosotros es tan importante, se vería afectado la ciencia y la tecnología. En ese contexto tan complejo, tan difícil, nosotros quisimos dar certidumbre en esta materia, porque creemos que tenemos, lo dije desde el primer día, creemos que tenemos un potencial enorme en esta materia y no podemos desaprovecharla. Y es el momento de aprovecharla. Y en eso estamos empeñados, con la misma convicción de siempre. Es cierto que esas convicciones nos impulsan a tratar de lograr la soberanía energética, no tener que depender de importar energía y poder garantizarnos la energía que nos hace falta. Es cierto también que el tiempo al que nos hemos visto sometidos nos ha obligado a tener que revisar 1000 veces cosas que ya teníamos muy definidas en nuestras cabezas, pero que las exigencias nos obligaban a revisarlas, porque el mundo cambiaba y se veía absolutamente traumatizado por una pandemia que hizo revisar todo. Esta es la realidad. Y que también le hizo revisar a los inversores el tiempo de inversión, porque no sabían qué iba a pasar, cuánto iba a durar la pandemia, cuándo íbamos a poder salir. Bueno, ahora que el horizonte
empieza a despejarse, yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos y que tenemos que aprovecharla. Tenemos que desarrollar a todas esas provincias. Tenemos que poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera. Tenemos que desarrollar y construir esos gasoductos, porque tenemos regiones de nuestro país, en el este de nuestro país, donde el gas no está llegando, a pesar de tenerlo. Y no llega porque no tenemos gasoductos desarrollados. Y eso a nosotros nos tiene que preocupar, y mucho nos tiene que preocupar, porque no es una parte mínima de la Argentina, es una parte importante de la Argentina, y de la Argentina productiva. Así es que con esa vocación y con esa convicción estamos presentando hoy nuestra ley, con todos los que fuimos actores a la hora de construirla. Los que gobiernan, los gobernadores, las gobernadoras, lo veo ahí a Gerardo Morales en la pantalla, todos unidos en un trabajo común, más allá de cualquier diferencia política, los empresarios, los que trabajan en el sector y el Estado. Es la mejor forma de ir consolidando firmeza en los proyectos que encaramos. Celebro que estén aquí, celebro el trabajo que se ha hecho. Vamos a pedirle a los diputados y senadores que tan pronto puedan empiecen a tratar este tema y les agradezco a todos y todas su presencia. Tenemos por delante una Argentina que poner de pie y en eso estamos. Y hoy, con esta decisión que estamos tomando, la estamos poniendo un poco más de pie. Gracias a todos y todas. De este modo, con las palabras del señor Presidente de la Nación, damos por finalizado este acto. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado.